Bien, muchachos, habíamos quedado en la sección 3.5, ¿sí? Sección 3.5, el capítulo, siempre el capítulo 3, ¿verdad? Estamos hablando de las sustancias puras, sus propiedades. Pero vamos a estar con la sección 3.5. Quiero recalcar algo, es importantísimo que aprendan a usar la tabla de propiedades, una correcta lectura. También es importante que interpreten los procesos termodinámicos o los estados en las campanas de mezcla. Básicamente trabajaremos con mezclas de vapor líquido, o sea, con agua, y trabajaremos con refrigerante 134A. Los ejercicios vienen con, esa, con esa sustancia y con esas propiedades. Bien, propiedades termodinámicas. Algunas se miden con facilidad, ¿sí? La presión, temperatura, volumen específico. Algunas otras deben calcularse partiendo de propiedades medibles, conllevando a cálculos complicados, complejos, como la energía interna, la entalpía o la entropía. Entonces, para sustancias de uso común, estos cálculos se presentan en tablas de propiedades, ¿sí? O sea, pues, como les decía, podemos tener agua, podemos tener refrigerante, como el ejemplo que le puse, el agua hirviendo, podemos darla como que es agua hirviendo, puede tener líquido y vapor, y usted puede empezar a hacer un análisis termodinámico entrando, sea teniendo la temperatura o la presión, usted puede entrar a unas tablas para ver el comportamiento de su sustancia, ¿sí? Tanto que puede incrementar su volumen como incrementar su presión o su temperatura, ¿sí? También asimismo usted puede, como el ejemplo que les puse del refrigerante 134A, usted puede entrar a la tabla que corresponde a ese refrigerante y con ciertos datos, pues, de temperatura o presión, y puede encontrar sus otras propiedades termodinámicas, ¿sí? Para definir algún estado, en algún ejercicio o en algún problema en específico. Entonces, de ahí la importancia de que usted pueda leer las tablas, ¿sí? Es importante, muy importante, si no, eh, no va a poder hacer ningún ejercicio del capítulo 4 y pues precisamente del capítulo 3. Entonces, vamos para allá. Propiedades calcular. Bien, ¿qué propiedades podemos tener? Tenemos la energía interna, que es la suma de las energías de las moléculas, pues es cinética, rotacional, de atracción, entre otras, son las que hemos estado viendo. Ya no hay que definirlas, ¿sí? Bueno, las que vimos en el capítulo 2. La entalpía, esto sí es una propiedad nueva. Una propiedad combinada relacionada que relaciona dos propiedades que suelen aparecer juntas en análisis termodinámico. Sí, esta es una relación muy importante. Sí, lo que es la entropía, que es igual a la energía interna, eh, más la presión por el volumen. En este caso creo que es volumen específico. Eh, la entropía es una propiedad que es simbolizada por S, ¿verdad? La entropía es simbolizada por H, entropía por S. La entropía es una propiedad definida por la segunda ley de la termodinámica. Sí. Bien. Tablas y diagramas de propiedades. Eh, tablas y diagramas de propiedades. Vea que qué importante, eh, qué importancia viene a darnos esta tabla. Si esta campana de mezcla está, yo ya se las di en el capítulo anterior, o sea, de la explicación. Es muy fácil leerla, súper sencilla. Pero hay que poner atención a detalles, ¿sí? Primero, saber en qué región estamos de la campana. Estamos en región de mezcla, que es esta parte que está aquí, interna.
todo esto está delimitado por la línea de saturación del líquido y la línea de saturación de vapor saturado. ¿Sí? Todo lo que está dentro es mezcla. Mezcla es saturada del líquido saturado y vapor saturado. Es una mezcla de ambos. En este punto crítico acá arriba tenemos la región de vapor sobrecalentado y la región del líquido comprimido. ¿Sí? Este sería un diagrama de temperatura versus volumen. Entonces, esta es una isobárica, esta que va hacia arriba. Recuerden que si usted entra en compresión, usted tendría una isoterma y esta gráfica eh, iría hacia abajo, ¿recuerda? De acá y acá. Vamos a ver, se lo voy a poner con otro color para que no sepan diferenciar con azul. Si usted tuviera un diagrama presión versus volumen, la isoterma vendría acá. Pum, pum. ¿Recuerdan? Y aquí no tendría presión. Digo, no tendría temperatura, tendría presión en el eje vertical. ¿Sí? Y en el eje horizontal siempre sería el volumen, un volumen específico. Bien, entonces estamos bien, ¿va? Tenemos lo que es la región del líquido comprimido, de mezcla y de vapor sobrecalentado. Bien, de las tablas de propiedades que vamos a usar, ya les venía diciendo, nosotros vamos a trabajar con sustancias puras, como el agua y el refrigerante 134A. Sí. Los ejercicios van a estar resumidos o basados en esas sustancias. Y los de cuando traemos con gas ideal, pero bueno, ese es otro tema aparte, en la sección 3.6. Bien, ¿qué tablas tenemos? Estas tablas están al final del libro de termodinámica. Eh, Vamos a ver por acá, que se lo voy a enseñar para que tengan una mejor idea. Aquí está el libro de termodinámica. Entonces, si se fijan, en el libro de termodinámica, al final de las tablas ustedes las tienen descritas, las tienen definidas en dos sistemas. En el sistema internacional, en el sistema métrico, ¿sí? Y si se fijan, ustedes tienen, vamos a ver, tienen tablas, vamos a ver por aquí, tienen tablas, ¿sí? De las que vamos a usar. Tenemos de agua saturada y tenemos estas dos, la 4 y la 5 es de agua saturada, las dos. Pero en una entran con temperatura y en la otra entran con presión. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden leer las propiedades entrando con temperatura o con presión. Y tienen la tabla de vapor de agua sobrecalentada, ¿se acuerdan? En la otra región que no está en la mezcla. O sea, la A4 y la A5 es región de mezcla, tablas que tiene sus propiedades definidas por la temperatura y la presión. Y A7 sería líquido comprimido, que es la zona que está abajo de la línea de saturación. Entonces, esta tabla en el apéndice 1 es en el sistema internacional o métrico. Pongan atención a eso, porque nosotros tenemos, vamos a ver por acá, tenemos la tabla del apéndice 2, que ya sería con el sistema inglés. Y viene siendo como un espejo de esas mismas propiedades o de esas mismas tablas, solo que en el sistema inglés. Si se fijan, eh, tenemos el de agua saturada, aquí están estas dos, la A4E, la A5E, eh, agua saturada con la tabla que usted puede entrar con temperatura y la tabla que usted puede entrar con presión. También tenemos vapor de agua sobrecalentado, ¿sí? Y tenemos agua líquida comprimida, si se fijan es igual. Entonces, estas son las tablas que nosotros vamos a usar para empezar a leer las propiedades termodinámicas.
dinámica. Cuando usted tenga un problema con sustancias puras. En este caso, el ejercicio lo puede definir si es refrigerante o si es agua. Vamos a poner un ejemplo. Acá tenemos la tabla A4E, agua saturada, tabla de temperatura. O sea que usted entra con la columna de temperatura. ¿Sí? Y tenemos también agua saturada que entra con la tabla de presiones. Si se fijan, esta línea vertical entra con presiones. Y para cada una de esas presiones, usted le corresponde una propiedad termodinámica. Por ejemplo, una presión de 6 psi, ¿sí? Absoluta, ¿verdad? Usted tiene una temperatura de 193.16 grados Fahrenheit. Para eso, a ver, estamos. Vaya, sí, para la de 10 psi tiene 193.16 eh, grados Fahrenheit. Tiene 0.01659 el volumen específico, entonces sería 10 cúbicos sobre 10 de masa. ¿Bien? Y así, esas son las tablas que vamos a usar. Solo es para que vean de forma rápida. Eh, entonces, si se fijan, vamos a usar eh, tanto para agua, vamos a usar tablas de líquido comprimido, eh, en región de saturación, en la que usted puede entrar con temperatura o con presión, ¿cierto? Y la de sobrecalentado, con la salvedad que yo les dije, que estas tablas están tanto en el sistema inglés como en el sistema métrico. Bien, lo que les decía hace poco, o sea, la región de saturación, tenemos la tabla A4 y la tabla A4E, donde entramos con temperatura. Entonces, si se fijan en el eje, perdón, columna vertical, nosotros podemos entrar con una temperatura específica. Por ejemplo, el ejercicio le puede decir, tenía agua a 85 grados Celsius, bajo un decir. Entonces, usted entra y le dicen, no, calcúlese la presión de saturación. Se va. Bueno, aquí no es ni calcular, usted solo tiene que leer una tabla. Entra con los 85 grados Celsius y lee que son 57.86, 868 kilopascales. ¿Sí? Repito, para una temperatura de 85 grados Celsius corresponde una presión de saturación de 57.868 kilopascales. Ahora, si usted le piden, pueden pedirle el líquido de saturación, o sea, el volumen que hay ahí o el volumen específico. Recuerden que es una de esas propiedades. No es volumen total, es volumen específico, es volumen sobre masa, o sea, metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces le pueden pedir líquido saturado. Vamos, por ejemplo, a 90 grados Celsius, miren cómo es el volumen mm, del líquido saturado. Si este sería en el extremo, una línea de saturación. Ahora, fíjense, para esta misma temperatura, para esta misma temperatura, para esta misma temperatura tenemos un detalle interesante. Para los 90 grados tenemos un volumen eh, de vapor saturado, o sea, en la línea de saturación. Si se fijan, que ponen bien el ojo, son el volumen cambia, ¿sí? Si usted se fija bien, el volumen cambia. ¿Qué significa? Que entre más calor usted le agrega a un sistema, más temperatura alcance, dependiendo en qué parte esté de la mezcla, de la campana, el volumen va a cambiar. Eso es lo que quiere decir. Bien,
¿Qué otras propiedades se encuentran? Tenemos la diferencia entre el volumen en gas y el volumen en líquido, ¿sí? Que en la tabla sale como BFG. Bien, vamos a resolver un ejercicio para que tengan una idea de cómo se usan las tablas, cómo es el uso de las tablas. Bien, me dicen que un recipiente contiene agua líquida saturada a 215 grados Celsius, ¿va? ¿Sí? Me piden que determine la presión en el recipiente y la energía interna especificada bajo estas condiciones. Bien, primero defina qué sustancia tiene. Sí, me dicen que tiene agua. Entonces ya sabemos que es una sustancia pura y me dicen que es líquida y saturada. Me dan la temperatura. Entonces, ojo acá. Con eso usted ya sabe a qué tabla debe entrar. Si en este caso sería la tabla A4, porque sería el sistema métrico, ¿cierto? Si no, de repente usted debería usar la tabla A4B para el sistema inglés. Pero no, en este caso es la tabla A4. Entonces, agua saturada y usted entra, pues le están pidiendo que determine la presión, ¿cierto? Entonces, si le piden la presión del recipiente en la interna, ¿cierto? ¿Qué debe hacer? Usted debe de entrar a la tabla, ¿sí? Usted debe de entrar a la tabla con la temperatura. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted debe usar la tabla eh, de temperatura. Es importante. A ver, repito, ya que es temperatura, usted debe usar la tabla de temperatura, ¿sí? Esta que está aquí. Ya, usted sabiendo eso, porque usted puede equivocarse, usted puede agarrar una tabla que no corresponda, pero bueno, a ver. Entonces me piden la presión, entonces ¿qué hacemos? Nos vamos a la columna, bajamos a la temperatura que corresponde, que son los 215 del ejercicio, y buscamos lo que es la presión. Entonces eso sería la presión de saturación, lo que les decía la otra vez. A cada temperatura le corresponde una presión de saturación y a cada presión una temperatura de saturación. Es, es, hay una relación ahí, va. Entonces, a los 215 grados Celsius le corresponden eh, una presión de saturación en kilopascales de 2105.9 kilopascales. Esa es una de las cosas que me pedía. Y me pedía la energía interna. ¿Cuál sería la energía interna? Ojo aquí, ¿verdad? Estamos en la zona de líquido de saturación. Estamos acá, miren. Entonces, estamos en esta línea. Y entonces, ¿cuál sería? La U significa energía interna. F en la zona eh, de fusión, en la zona líquida. Entonces, para ese son o para ese corresponden acá corresponde 918.02 kilojoules sobre kilogramo. Tiene energía específica. 918.02, aquí está, ¿no? Y me piden también, me piden también, ya hemos dicho, la presión. Entonces está aquí, 2105.9. Entonces, ¿dónde está para que la miremos? Para que comprobemos. Está aquí, miren. Esa es la, esa es la presión. Esa es la que está acá, ¿no? Entonces, nos movemos en una isobárica. Esta es una isobárica. A ver cómo varía. Esta es una isobárica. ¿Se acuerdan? Va? Iso, igual. Es una presión. Esta línea, si estoy aquí,
Todo esto me va a leer esta presión, ¿sí? 2105.9 kilopascales, ¿cierto? Y en esta línea horizontal, me va a leer lo que es temperatura, ¿sí? 215. Y se lee, no es difícil. Bien, tenemos ejercicio de lectura de tabla. Bien, me dicen que tengo un recipiente, ¿sí? Contiene vapor de agua saturada a 150 psi. Determina la temperatura en el recipiente y la entalpía específica bajo estas condiciones. Ve acá, vamos desmenuzando el ejercicio de a poco. Primero me dicen que es agua, ¿sí? Entonces, el agua sería como la sustancia pura, ¿no? Segundo, me dicen que es vapor saturado, ¿cierto? A 150 psi. Entonces, si estamos en vapor saturado, ¿en qué región estamos, señores? Pues aquí. Oh, perdón, no estamos ahí, estamos acá. Vamos a ponerlo con rojo. Estamos en esta línea, ¿sí? Ahí, ¿qué pulsa? Checa. Estamos en esa línea de vapor saturado. Aquí presión, o aquí, 150 psi. Entonces, si se fijan, observen bien, la tabla anterior, usted entraba con qué. ¿Con qué entrábamos? Entrábamos con temperatura. Si se fijan, cómo se comporta la gráfica. Es una pendiente positiva. En cambio, si usted entra con presión, la pendiente es negativa. Eso es para que se vaya acordando, para que lo tenga en mente. ¿Sí? Entonces aquí entramos con presión. Eso es uno. Lo otro, en la tabla anterior, estamos usando el sistema métrico. ¿Sí? En este estamos usando el sistema inglés. Entonces, ojo acá. ¿Quién me pide? Que determine la temperatura en el recipiente y la entalpía específica, bajo esta condición. Entonces vamos para allá. Entre usted la tabla con 150 psi de presión, le están pidiendo la temperatura. ¿Qué temperatura es? En grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces intercepta la columna de temperatura con la línea que corresponde a esa temperatura, que sería 358.42 que grados Fahrenheit. ¿Sí? Es fácil verlo. Esta que está acá. Bien, ¿qué más me están pidiendo? Me piden la entalpía específica bajo estas condiciones. ¿Cuál es la entalpía? Esa es la entalpía de vapor saturado. Ojo ahí con los símbolos. Es HG. Entonces, sería este que está acá. ¿Sí? Y correspondería a 1194.5 que BTU libra masa. ¿Sí? Esa sería la entalpía específica. Si usted solo le dicen entalpía, usted puede simbolizar la H con H mayúscula y ya no usaría BTU libra masa, sino sería BTU. Entonces, por eso es entalpía específica. ¿Sí? Lo mismo cuando hablamos de volumen. Si ustedes le dan volumen, le dicen metros cúbicos sobre kilogramos, es volumen específico. Pues si ustedes le piden volumen, solo sería metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, así se lee. No es difícil. Solo hay que poner atención a los detalles. Bien. Vamos con... creo que tengo otro ejemplo por acá. Bien. Esta es otra importante propiedad, lo que se conoce como calidad o título. Y es una mezcla saturada de líquido y vapor. ¿Sí? Ese es lo que se le conoce como calidad.
que la calidad es en la región bifásica, ¿sí? Bi de dos, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando hablamos de bifurcación, bisección, de dos, bifásica, dos fases, ¿sí? La región bifásica del líquido y vapor, esas son las dos fases. El título o calidad es la fracción en masa del vapor, ¿sí? Esto solo tiene significado en la región de saturación. O sea, en pocas palabras, si usted lo quiere ver de una forma más sencilla, toda esta zona de punta a punta, en esta zona nosotros tenemos una mezcla, tenemos vapor y tenemos líquido. Entonces, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve la calidad? Con la calidad usted puede perfectamente saber qué cantidades tiene, qué cantidades tiene de cada fase. Sí, básicamente eso es. O sea, la calidad es una fracción. O sea, esto va a ser adimensional, porque la calidad va a ser igual a la masa de vapor, ¿sí? Cuando hablamos de masa, vamos a hablar de kilogramos o podemos hablar de libras, ¿sí? Entonces, pero si se fijan, tenemos kilogramos abajo, tenemos libras. O sea, tenemos masa sobre masa, ¿no? ¿Sí? ¿Entiende eso? Entonces, esto de la calidad es que es adimensional, porque esto se va a cancelar. Sean libras con libras o kilogramos con kilogramos. Entonces, lo que usted va a obtener aquí es un número fraccionario. Entonces, si usted tiene el 100% de la masa en la zona de mezcla en vapor, su calidad sería que sería igual a 1. Si usted tuviera el 100% del líquido y no vapor, su calidad básicamente es 0. ¿Sí? ¿Dónde se ve eso? Eso se ve acá. Vamos, si usted tiene, vamos a ver, toda la zona de mezcla, toda la masa total es de punta a punta. Si usted tiene, por ejemplo, de este 1, ¿sí? De todo este punto, de cabo a rabo, o sea, de todo, de la línea de saturación líquida a la de vapor, usted tiene que, por ejemplo, eh, tiene una calidad de 0.5. ¿Qué va a significar eso? Que usted tiene de este 1, tiene la mitad, la tiene en vapor y la mitad la tiene en líquido. O sea, aquí usted va a tener eh, líquido y que usted va a tener vapor. Eso es lo que se puede interpretar. Claro, al final, tanto el líquido y vapor sumados son la masa total del sistema. Esta sería la masa líquida, esta es la masa de vapor. Entonces, eso es lo que se interpreta aquí abajo. Miren, la masa total va a ser igual a la masa de líquido más la masa de vapor. Entonces, la calidad me dice de toda esa totalidad cuánto tengo de vapor y cuánto tengo de líquido. Esa sería la interpretación viéndolo de manera matemática, ¿sí? Mira, vamos a ver un ejemplo para poder ir entrando en calor. Bien, la propiedad de, llamada calidad o título, ¿sí? Una mezcla de líquido y vapor. Entonces, yo les ponía el ejemplo, pusimos el ejemplo del cilindro que está calentando, tiene un émbolo, usted pone la vela. Y yo les decía, bueno, va a ir cambiando en volumen, ¿no? Eso es lo lógico. El volumen
Va a cambiar porque va a cambiar de estado. O sea, de tener líquido a pasar a vapor. Entonces, ¿pero qué va a cambiar? O sea, ¿qué es lo que va a ir cambiando? El hecho de que usted en un inicio tiene líquido, un 100% líquido. Entonces su calidad es cero porque no tiene vapor. Entonces, ¿qué ocurre? Usted empieza a calentar el sistema, gana temperatura o de calor y empieza a cambiar de estado. Entonces tiene líquido y tiene vapor. Entonces empieza a entrar a lo que es la zona de mezcla, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Del 100% que teníamos de líquido, hay un porcentaje que se está convirtiendo en qué? Se está convirtiendo en, se está convirtiendo en qué? En vapor. O sea, del 100% de líquido que teníamos, de agua, por ejemplo, al calentarlo, un porcentaje se está convirtiendo en líquido, perdón, en vapor, ¿sí? En vapor. O sea, si tengo 0.25 de vapor, tengo el complemento que sería 0.75 de líquido. Vámonos por acá. Ya tenemos mitad y mitad, ¿sí? Tostón y tostón, 50-50. Tenemos masa en líquida, 10 gramos, y tenemos masa en vapor o en gas en 10 gramos. O sea, si ustedes parte de hecho, imagínense la suma. La masa total serían 20 gramos, ¿cierto? La masa del gas solo son 10. Usted dividiría entre 20, tendría un medio o 0.5. ¿Sí? Bien fácil. Vámonos para allá. Sigue consumiendo calor en mi sistema. Ok, ¿qué ocurre? Como cuando usted hace su arrocito en la estufa, que le echó agua y empieza a consumir del agua porque se hizo vapor. ¿Qué ocurre? De toda esa agua que usted tenía inicialmente, ya tenemos un 75% de vapor, ¿sí? Y solo tenemos un 25% de agua, ¿sí? Y entonces la calidad es lo que estamos diciendo, la calidad es 0.75. Claro, y seguimos dándole calor al sistema, sigue consumiendo calor de la candela, si quiere poner el ejemplo de una estufa eléctrica de gas, usted sigue teniendo 20 gramos de agua, pero las tienen que en estado de vapor porque el 25% que faltaba de agua se ha convertido en qué? En líquido, perdón, en vapor. Perdón. O sea, el 25% de agua se ha convertido en vapor. Entonces usted suma ese 25 que faltaba más el 75, usted tiene uno, que sería como que 100% de calidad. O sea, una interpretación sencilla que usted lo ve acá. ¿Sabe? Usted lo ve que se ve como más sencillo. Si se fija, son los 5 estados, ¿cierto? A una temperatura o presión determinada, así que esa puede ser la misma. Si usted pasa del estado 1, tener 100% líquido, está en la línea de saturación, pasa al estado 2 a tener 5 de vapor, 15 de agua, ¿sí? O sea, tenemos otro tipo de calidad. Si usted pasa al estado 3, tiene mitad y mitad. Tiene 10 gramos de gas o de vapor y 10 de agua. Sigue para allá, en la calidad 4, usted ya tiene el mayor porcentaje es de vapor y un pequeñito porcentaje pequeño es de líquido. O sea, y al llegar al otro extremo de la línea de saturación, usted tiene lo que es 100% de calidad o 100% de la masa total es vapor, estando en la línea de saturación. Bien, vamos con el último ejercicio. Bien, un dispositivo de cilindro en bolo contiene 0.005 metros cúbicos de agua líquida y 0.005
9 metros cúbicos de vapor de agua en equilibrio a 600 kilopascales. Ok, me piden cuatro cositas. ¿Cuál es la temperatura inicial del agua? ¿Sí? ¿Cuál es el volumen total? ¿Cuál es la masa total? ¿Y cuál es la calidad en ese estado? ¿Sí? Este ejercicio es tan sencillo porque básicamente lo que hay que hacer es interpretar y leer tablas. No hay que hacer nada más. Entonces, vamos por ahí. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Me piden la temperatura del agua. ¿Sí? La temperatura de saturación que corresponde a 600 kilopascales. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Usted va a entrar a la tabla con presión, a la tabla de presión, y me va a encontrar esta temperatura. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Y en esa misma tabla, usted va a encontrar los volúmenes específicos para poder calcular el volumen total. También en esa misma gráfica, tabla, perdón, usted me va a encontrar lo que son las masas. La masa en el estado líquido y el de vapor. Y la calidad que sería la masa de vapor entre la masa total. ¿Sí? Bien, vamos por ahí, vamos por partes. Bien, lo primero es la temperatura de saturación, que corresponde a 600 kilopascales. Entonces, si usted se va a la tabla A5, en este caso, si en el sistema, es el sistema métrico, usted se va a la tabla de agua saturada, ¿eh? Y usted entra, entra con los 600 kilopascales. Entonces, si se fijan, la presión está acá, bonita esta, nos movemos a la derecha y tenemos que son 158.83 grados Celsius. ¿Sí? O sea, no es ni siquiera que tuvo que calcular, solo tuvo que leer de la tabla. Bien, en volumen total, si aquí me lo habían dado, no hay que calcularlo, solo hay que sumarlo, es de sumar el 0.9 más 0.005. Y se suma, se tiene 0.905 sería. ¿Sí? De ahí la masa total. Ok, vamos a ir. ¿Cuál es la masa? Si se fijan, la masa pues es igual al volumen total, perdón, es igual al volumen sobre el volumen específico, ¿sí? De ese estado. Entonces, la masa total me dice que es la masa de líquido más la masa de vapor. ¿Sí? Entonces, la masa de líquido va a ser igual al volumen en líquido más sobre el volumen específico en líquido. Y la masa de vapor va a ser igual al volumen de vapor sobre el volumen específico de vapor. O acá, para estas dos, usted ya tiene dos datos. Tiene el volumen en líquido, ¿sí? Y el volumen en vapor. Si se fijan, están acá. Volumen en líquido, volumen en vapor. Estamos bien ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que leer por tabla? ¿Sí? Tanto el volumen específico en líquido como el volumen específico en vapor. ¿Cómo se lee? Entramos a la tabla de presión. ¿Sí? En la tabla de presión, ojo, tabla de presión en la zona de mezcla. Por eso es agua saturada. ¿Sí? Cuando diga agua saturada, simple y llanamente, lo que usted tiene
es zona de mezcla. O, viéndolo de otra manera, lo que usted está usando es una tabla en la región de saturación. Eso es lo que significa. Entonces, por lo tanto, ya sea que entre con temperatura o presión, usted puede usar cualquiera de estas dos tablas, la A4 o la A5, ¿sí? En este caso, en este ejercicio, usted entra con la A5, porque usted entra con presión, ¿cierto? Entonces, ya para eso, nos está pidiendo o ocupamos calcular los volúmenes, perdón, vamos a leer los volúmenes específicos en sus estados. Entonces, si se fijan, está acá el volumen en líquido y el volumen en vapor. Entonces, corresponde, ¿sí o no? Miren, sí va, 0.001 metros cúbicos por kilogramo. Y el otro, que es 0.31, por acá. Calculan, se cancelan metros cúbicos y nos queda kilogramos, que es lo que vamos buscando, ¿cierto? Entonces, ¿ya cuál sería la masa total? La suma de 4.54 y 2.58 kilogramos. Úpale, aquí se me fue más. Aquí es kilogramos, si no es metros cúbicos. Bueno, error de dedo. Sí, metros cúbicos ahí, ten cuidado. Bien, ¿qué más me piden? Me están pidiendo la calidad. Entonces, si se acuerdan, la calidad es una relación, es una proporción. ¿Proporción de qué? De toda la masa que tenemos, todo el sistema, y con la masa de vapor, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tenemos de vapor? Son 2.85. ¿Cuánto tenemos de masa total entre líquido y vapor? ¿Sí? 7.39. Entonces, hacemos la división y nos da una fracción de 0.38, casi 0.39. O sea, básicamente, ¿qué es lo que significa eso? Que el 30, casi 9% de la mezcla es vapor. Eso es lo que significa. Y lo restante es líquido, ¿sí? Así se puede interpretar y se puede leer de manera sencilla, ¿sí? O sea, lo que me está diciendo es, a ver, que el 39% es vapor y lo que resta es líquido, ¿sí? Bien, vamos a dejarlo por ahí. Este sería como una introducción a cómo leer la tabla de propiedades usando también la campana de mezcla. Y ya con esto, pues, vamos a ir haciendo ejercicios más complicados, pero sí es importante, sigue insistiendo. Es como el ABC de la termodinámica. Usted no puede interpretar las leyes de la termodinámica y no puede usar la tabla de propiedades, pues está frito, ¿sí? Entonces sí, pónganle mucha atención a estos ejemplos, léanlo detenidamente y vamos a ir poniendo ejercicios como más complicados, más interesantes, ¿sí? Entonces, esta sería la primera parte de la clase. Ya no voy a grabar la segunda y se la paso por ahí. Espero que les haya gustado y ahí nos vamos.